Pablo de Tarso, pionero de la mentoría providente, de la inteligencia espiritual, de la construcción de centros basados en principios. Vamos a hablar en esta conversación sobre los fundamentos del comportamiento providente y la inteligencia espiritual expresados por Pablo de Tarso en sus 13 cartas, que son el fundamento de este modelo. Sabemos de la importancia de los mentores. En la antigüedad, tener uno o varios mentores era muy preciado. La gente noble, rica, educada, se aseguraba de que sus hijos tuvieran la guía e instrucción de mentores que los prepararan en el uso de las armas, en la política, en la historia, en el gobierno, en la vida. Y es precisamente en la historia que el nombre Gamaliel aparece como uno de los más grandes mentores de la historia. Él era un judío quien tenía una reputación muy importante dentro de su comunidad y vivió en la época de Jesucristo. Gamaliel llega a ser conocido por nosotros por el hecho de que fue el mentor de Pablo de Tarso, quien es el escritor más influyente del Nuevo Testamento. Gamaliel sentó las bases en Pablo sobre el conocimiento de la doctrina religiosa de la época, sobre la capacidad de influir en otros a través de la oratoria, aprender a escribir y dar a conocer sus ideas, y sobre cómo ganar una reputación de respeto que lo convirtiese en un maestro, en un mentor. De ahí entonces que Pablo se convirtió en un gran mentor, porque tuvo a este gran maestro que lo guió y le enseñó y lo preparó para grandes cosas. Sus 13 epístolas nos muestran sus enseñanzas y también nos muestran su carácter, su método de enseñanza. Tenía un carácter fuerte, apasionado. Era una persona enfocada en resultados, en lo que creía. Escribió algunas epístolas a sus discípulos. Tal es el caso de Timoteo. Y regularmente en cada carta conocida, al final mandaba saludos y consejos a aquellos que seguían mentoreando a la distancia. Es normal en sus cartas ver al final esas expresiones de afecto, de conexión que él tenía con aquellos a quienes había tocado en sus vidas. La influencia de las enseñanzas de Pablo dominan en la actualidad el mundo cristiano. Como sabemos, Pablo tuvo una
reconversión en su camino hacia Damasco, que lo llevó a construir un centro divino, que a partir de ese momento, como un faro, guió sus acciones hasta su muerte allá por el año 64 después de Cristo. Esta influencia de Pablo se mantiene por, diríamos, más de 2000 años. La influencia de su mensaje ha llegado a millones y muchos líderes en la historia, muchos líderes espirituales siguen hablando de sus enseñanzas. Es tal el caso que no es extraño que un porcentaje alto de los mensajes conectados con el cristianismo tengan de trasfondo las enseñanzas de Pablo de Tarso. Ahora, ¿cuáles son algunos de los temas predominantes en sus cartas? No elevar el concepto de sí mismo, vivir con cordura, evitar ser sabios en nuestra propia opinión, evitar altivez, evitar las deudas, enfocarnos en metas, ser constantes de propósitos. Habló de la ley de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Esta es una ley que gobierna en la actualidad la ciencia, por ejemplo, y el conocimiento. Actualmente le llamamos la ley de causa y efecto. Habló acerca de construir una armadura personal, en donde estableció algunos valores claves en nuestro carácter, capaces de ayudarnos a sobreponernos, a avanzar, a ser constantes y finalmente alcanzar la victoria. Conectó tres aspectos importantes: el amor, la ciencia y el conocimiento. Y sentó la base de la psicología positiva, que actualmente también le llamamos la psicología de la felicidad, al invitarnos a pensar en todo lo bueno, bello, virtuoso y digno de alabanza. Al final de sus días, su última enseñanza estuvo conectada con su constancia de propósitos. Al pelear la buena batalla, conservar la fe y mantener la esperanza de obtener los frutos dignos de esta labor. Como mentor fue también más específico con sus discípulos, al demandar que hagamos todo lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos de Él. En el caso de los discípulos que fueron mentoreados directamente por Él, los desafió exactamente a que compartieran, multiplicaran ese mensaje que habían visto, oído, recibido de Él. Y enfatizó construir el poder interior a través de un centro divino. Hizo una invitación importante a buscar el conocimiento, la sabiduría e inteligencia espiritual. Y finalmente enseña la importancia de buscar personas idóneas a quienes enseñar. Él sabía que no todos estaban preparados para su mensaje, y él fue exigente en buscar el perfil de la idoneidad
en un discípulo. Trabajar con las ideas de mentoría de Pablo no es para todos. Requiere un compromiso personal, requiere disciplina, requiere integridad, requiere conocimiento, para entonces convertirnos en personas confiables a las que otros puedan seguir. Habló también sobre evitar el engaño de filosofías y huecas sutilezas. Él tuvo que convivir y debatir con personas que tenían estratagemas para discutir, para contraponer. Y él sabía que esa tendencia iba a seguir por los siglos. Y entonces enseñó la importancia de ver trasfondos. Y un trasfondo importante es ver más allá de las palabras de quien está hablando. Esto es ver su carácter. Porque en el carácter está la esencia de lo que la persona es. Y entonces también aprender a ver en esos trasfondos las sutilezas en la persuasión, en el engaño, en la manipulación. Pablo se anticipó a autores modernos quienes nos hablan de las formas escondidas de manipular que usan los dirigentes, los seres humanos, los egolíderes. Nos desafió entonces como mentores a ser un modelo que vive lo que enseña, que es ejemplo en conducta, palabra, amor, fe y pureza. Nos enseñó a ser flexibles, a aprender a vivir frugalmente con poco o en abundancia, manteniendo la sobriedad en todo y estar preparado para soportar las aflicciones. Esto nos lleva a pensar que la mentoría providente no es fácil, que vamos a enfrentar el rechazo e incluso vamos a enfrentar la amenaza, especialmente cuando el consejo basado en principios está en contra de las prácticas corruptas de una persona que es un manipulador, un depredador, que quiere seguir, al igual que una serpiente cerca a sus víctimas, quiere seguir conservando su manada, a la cual pueda ir devorando día a día. Owen Dino lo considera como el vendedor más influyente en la historia. En su libro El vendedor más grande del mundo, nos muestra una historia apasionante de un vendedor que es el más grande del mundo. Y su grandeza se origina en 10 papiros, los cuales él ha aplicado y lo han llevado a obtener resultados espectaculares. Pero este hombre está a punto de morir y él tiene que escoger un hombre al que le va a entregar los papiros. Y a quien se los va a entregar debe ser una persona sumamente especial, porque la tarea de va a ser compartir esos papiros con el mundo. ¿Y a quién creen ustedes que en la historia de Owen Dino le entrega el hombre más grande del mundo los 10 papiros? ¿A quién creen? Exactamente, se los entrega a Pablo. De ahí entonces que Owen Dino, quien ha estudiado las ideas de Pablo, lo considera como la persona más influyente en los últimos
2000 años, el ser humano más influyente. Vamos a apartar de esto a personajes como Jesucristo. ¿Pero por qué el más influyente? Porque Pablo incluso fue capaz de influir en la vida de reyes, de gobernantes, a través de su mensaje, a través de su palabra. Y entonces Owen Mandino saca la esencia de las enseñanzas de Pablo, de la vida de Pablo, del éxito de Pablo de Tarso. Y esa esencia es la que muestra en su libro En los 10 papiros. Ahora, ¿cuál es el contenido, la síntesis de esos 10 papiros? Te los voy a mostrar a continuación. 1. Me formaré buenos hábitos y seré esclavo de ellos. 2. Saludaré este día con amor en el corazón. 3. Persistiré hasta alcanzar el éxito. 4. Soy el milagro más grande de la naturaleza. 5. Viviré este día como el último de mi vida. 6. Hoy seré dueño de mis emociones. 7. Me reiré del mundo. 8. Hoy multiplicaré mi valor un 100%. 9. Procederé ahora mismo. 10. Oraré pidiendo directivas y orientaciones. Owen Mandino hace la promesa que quien internalice estos 10 principios va a ser una persona influyente en su vida. Recuerda que nuestras conversaciones nos delatan, pero también nuestras conversaciones tienen impacto. Las personas más influyentes del planeta son personas que saben hacer promesas, ofertas, pedidos y cumplir. El poder de la palabra está en saber hacer promesas, ofertas, pedidos y especialmente cumplir. Porque al final cumplir nos mantiene en la mesa de las oportunidades. Ahora que entendemos la filosofía de Owen Mandino basada en las enseñanzas de Pablo, te voy a mostrar la estrategia sobre el comportamiento providente con los 4 patrones que nos enseñó Pablo que íbamos a encontrar en los seres humanos. Él declaró: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Esta declaración de Pablo es la base del entendimiento del comportamiento providente. Observamos 4 palabras claves en esta declaración. Necios. Y Pablo advierte que no andemos como necios. Pero también hay un segundo patrón de comportamiento: insensato. Un tercero: entendido. Y un cuarto: sabios. Él habla del carácter, de la psicología del carácter humano, y establece 4 patrones de comportamiento que de abajo hacia arriba serían el necio, el insensato, el entendido y el sabio. De ahí entonces que Pablo, el maestro del comportamiento providente, nos dice que hay un grupo de personas que debemos evitar: el necio,
contumaz o ignorante inconsciente, y que ante todo debemos convertirnos en necios. Los necios tienen una enfermedad, el síndrome del toro en la cristalería. Imagínate a un toro que lo colocas en medio de una tienda llena de cristales valiosos. Una vez que lo colocas en el centro de la tienda, empieza a correr de un lado para otro, y con cada movimiento imagínate los destrozos que hace. Pero, ¿está consciente el toro del daño que está causando? No, él es inconsciente al daño que hace. Sin embargo, las personas que están a su alrededor, que son los vendedores de la tienda y el dueño, ellos sí están conscientes de los destrozos porque conocen el valor de cada pieza que está quebrando. Y entonces ellos sufren. Eso es lo que pasa con el necio. Daña a su familia, a sus amistades, daña su futuro, pero él no está consciente de eso, especialmente si ha llegado a la contumacia, esto es, el que no sabe, pero actúa como si sabe. El contumaz aprovecha un espacio de poder que se le ha dado para aplastar los derechos humanos básicos de los demás. Es un egocentrista, ego líder, una persona agresiva. Me imagino que a estas alturas estás imaginando, estás pensando, estás meditando, estás visualizando todas aquellas personas que en tu vida han estado cerca de ti, aquellos clientes en el trabajo que llegan aplastando, aquella gente que llega al restaurante y creyendo que porque va a consumir tiene el derecho de maltratar a los que le sirven, aquellos gobernantes mentirosos, agresivos, que son incapaces de tolerar cualquier señalamiento para cambiar su comportamiento. Pablo sobre esto declaró: los hombres detienen con injusticia la verdad, envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Debes evitar a toda costa, de manera consciente, caer en este tipo de comportamientos. El segundo grupo son los insensatos. El insensato es un mentiroso. ¿Por qué el insensato es un mentiroso? Porque se compromete y no cumple. El insensato en un momento impulsivo dice: sí, lo voy a hacer, présteme y le voy a pagar. Y de seguro que en el momento en que lo está haciendo, está pensando en que va a cumplir. Pero una vez que pasa la emoción del momento y ya tiene lo que quería, regresa a su comportamiento necio y no comprometido. Es ese tipo de personas que cuando quieren enamorar a la joven de sus sueños, le ofrecen el cielo y la tierra y actúan con una versión completamente diferente a su naturaleza. Y si esa joven no es capaz de ver trasfondos y ver el carácter de esta persona, va a caer en esa trampa. Y en el día de su luna de miel va a descubrir con desencanto que se ha convertido en una luna de hiel. Entonces, el insensato, cuando es conocido por los demás, es delatado por su comportamiento, termina siendo apartado de la mesa de las oportunidades.
El tercer grupo son las personas entendidas, que también en la Biblia se le llama justos. En la actualidad le llamamos responsables. Y personas como el doctor Stephen Covey le llama proactivos. Estas son personas que tienen responsabilidad. El doctor Covey sugiere partir en dos la palabra responsabilidad y nos queda response y habilidad. Y a partir de eso, al definirla, descubrimos que responsabilidad es ni más ni menos que la habilidad de responder, la habilidad de elegir las respuestas correctas. De ahí entonces que una persona responsable se compromete y cumple. Y esto la mantiene en la mesa de las oportunidades. Este es el estándar básico para progresar en la vida. Para ser responsable necesitas cumplir lo que prometes. Si no vas a cumplir, no prometas. Porque cuando tú prometes algo, te vuelves esclavo de tu palabra. Y esa libertad solo la puedes recuperar en el momento que cumples. De ahí entonces que mantenernos en la mesa de las oportunidades es el camino a la superación. Sin embargo, existe el plus que nos diferencia. El plus de la sabiduría, de la persona con inteligencia espiritual. Al respecto, Pablo declaró como desafío que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder. En esta declaración nos está hablando cómo el conocimiento superior, la sabiduría, la inteligencia espiritual nos entregan todo el poder y nos fortalecen. De ahí entonces que esta es la visión: alcanzar la sabiduría, actuando con honor y exactitud en el cumplimiento de nuestros compromisos. Eso te convierte en una persona impecable. Y una persona impecable es la que tiene una reputación tan consistente, tan sólida, que cada vez que tú te comprometes, tus allegados saben con certeza qué pueden esperar de ti, porque harás ni más ni menos aquello que tus compromisos te dictan. Una persona sabia también tiene la capacidad de anticipar escenarios. Piensa en escenarios y siempre en su mente tiene por lo menos 3 escenarios: el pesimista, el probable y el optimista. Y anticipa la preparación para cada una de esas posibilidades. Y por esa razón, cuando llegan las tormentas, es capaz de dormir mientras la tormenta pasa, porque se preparó. El mensaje de Pablo es una invitación al comportamiento providente del sabio. Es un mensaje que no es fácil, porque de entrada te está diciendo que para llegar a ser un mentor providente primero tienes que ser un aprendiz. Un aprendiz que se informa. Un aprendiz que desarrolla mapas para la solución. Un aprendiz que es capaz de llevar a la práctica. Esto es un practicante de lo que está aprendiendo.
Y en ese proceso va fracasando, aprendiendo, hasta conquistar lo que anda buscando. Ahora, en un escenario como el actual, la vida requiere personas entendidas. Y para ello, guías que enseñen y se conviertan en los amigos de la sabiduría. Covey nos habla entonces de la era de la sabiduría en su libro El octavo hábito. Es nuestro reto convertirnos en personas de transición, movernos hacia esa nueva era, seguir el modelo de Pablo, porque él encontró el sentido de su vida hasta su muerte. Soy José Alberto Santos.